La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 1 de octubre del año 2020. Voy a comentar con usted hoy dos temas. El primero tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte, se subirá al pleno de la misma, el proyecto de resolución elaborado por quien fue presidente de la Suprema Corte antes del actual, y que ya sabemos, porque se dio a conocer hace unos días, el sentido de la resolución. Se desecha la consulta o lo que sea, que es una tomada de pelo. López, enterado quizá ya de cómo vienen las cosas, lanzó, no voy a decir una advertencia, pero sí algo que pretende ser una justificación para una nueva andanada que llevará a cabo en contra de la Corte cuando dice, fíjese usted, si niegan consulta, que asuma la Corte su responsabilidad, yo me deslindo. Para que vea usted la cobardía y el afán de eludir o de tratar de eludir la responsabilidad de López. Yo me deslindo, dice. Pero señor, si usted planteó ante la Suprema Corte eso, usted eliminó aquella posibilidad ciudadana de las firmas y usted hizo la solicitud, el derecho se lo otorga la Constitución, y la pregunta la elaboró usted. Y lo que está haciendo la Corte es rechazar todo por inconstitucionalidad. Es más, el ministro ponente habló de un concierto de inconstitucionalidades. La responsabilidad es de usted. No sea cobarde. Usted no puede deslindarse. Usted es el artífice de esa supuesta consulta que es una engañifa para mantener engañados a sus babeantes seguidores, y ahora se deslinda. No tiene usted vergüenza, y se lo digo con todo respeto. Hoy pues la Suprema Corte decidirá al respecto. La segunda discusión importante que se celebrará hoy es la discusión en el Pleno en Cámara de Diputados, es jueves, hay sesión ordinaria, del dictamen elaborado en comisiones sobre la extinción de 109 fideicomisos sin estructura. El dinero o el recurso fideicomitido ahí o que tienen estos fideicomisos alcanza la cantidad de 68.400 millones. López piensa que eso los va a poder agarrar de inmediato. No, falta todavía la aduana del Senado de la República. Y va a ser interesante lo que sucede en el Senado. ¿Por qué? Porque ya ha habido ocasiones en que el senador Monreal es el que detiene el desatino jurídico promovido por López. Hoy, la oposición a la extinción de buena parte, por no decir de todos esos fideicomisos de los 109, ha sido evidente en los espacios mediáticos. ¿Qué hará Ricardo Monreal ante la oposición férrea de quienes integran las otras fracciones parlamentarias opuestas a Morena en el Senado de la República? ¿Adoptará una posición digna y valiente Ricardo Monreal? ¿O se colocará de tapete como Mario Delgado, que anda buscando presidir Morena? Y aquí hay algo que vale la pena agregar. Yo creo que a estas alturas, analizando con el colmillo que lo caracteriza a Ricardo Monreal por un número muy elevado de años de andar en estos caminos de la política, además priista él de casi toda la vida, algo le entiende a esto de la operación política, ya se dio cuenta, es mi opinión personal,
que no lo favorecen los momios, como dirían los apostadores, para ser elegido o designado por López como candidato a la presidencia en el año 2024 o antes, si ocurre una de las dos posibilidades que señala el artículo 84 y el 86. O renuncia, 86, o falta absoluta, el 84. Pero si todo sigue normal, hoy Ricardo Monreal ya se dio cuenta que el corazoncito de López se inclina por Claudia Sheinbaum y en un descuido Marcelo Ebrard, cosa que yo considero improbable, pero eso está sujeto pues a un sinnúmero de eventualidades. Ante esa comprensión del futuro político de Ricardo Monreal, ¿qué hará? ¿Se allanará y dirá pues que pasen estos fideicomisos, desaparezcan y a tragar sapos y culebras? ¿O establecerá una alianza con la oposición? No juntan los votos y va para atrás bonito. Y hasta ahí se acabó el corrido. Va a ser interesante por eso seguir lo que suceda en el Pleno en Cámara de Senadores, en el Senado de la República, pero al mismo tiempo lo que suceda en el Pleno de la Suprema Corte. Ahora bien, ya López anunció que si la Corte rechazare esta consulta, que no es consulta, es una engañifa, es un recurso barato, demagógico, para seguir generando división en el seno de la sociedad mexicana, presentaría o enviaría una iniciativa de reforma constitucional para facilitar la realización de consultas. Hoy las consultas se hacen en la elección intermedia. Ya el senador Monreal ya dejó ver que podría hacer una reforma para que fueran cada año, que en vez del 2% de firmas ciudadanas fuera el 1%, y que para que fuere vinculante la resolución no se requiriera el 40% del listado nominal o de la participación de los electores, sino el 30%. Muy bien. Vamos a suponer que López persista en su idea loca de enjuiciar a los expresidentes y envíe la iniciativa para modificar los requisitos. ¿Acaso pretende que con esa modificación llevaría a cabo esa consulta y enjuiciaría a los expresidentes? ¿Habrá escuchado algo López sobre la no retroactividad en caso negativo? Eso que estaría planteando aplicaría para, de ese momento que se aprobara esa reforma constitucional, hacia adelante, no hacia atrás. Pero hay otro elemento que vale la pena tomar en cuenta. De ahí la importancia de la reunión de hoy del Pleno de la Suprema Corte, que es el elemento central para desechar esa consulta, esa solicitud de consulta, es el elemento inconstitucional que la caracteriza. Es decir, no es un problema si las firmas o no. Es que viola la Constitución, viola derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera. Ese es el elemento central, que no se puede corregir reduciendo el número de firmas requeridas y tampoco el porcentaje de participación para que fuere vinculante. Lo único que demuestran esos dichos y esas posiciones de López es su ignorancia completa en materia jurídica. Y aquí entra el otro elemento con el cual terminaría esta mañanera. ¿Qué hace el licenciado Scherer al frente de la oficina jurídica de la presidencia? Al plantear López esto de que yo me deslindo y que si ellos la rechazan, yo veré una iniciativa de reforma constitucional, etc. ¿Qué hace el licenciado Scherer que deja que el presidente diga tanta burrada,
error en materia de planteamientos constitucionales, de reformas a la Constitución, y él, como encargado de vigilar en la presidencia de la República que esos errores, esos ridículos no se cometan, no aparece por lado alguno. ¿Para qué existe esa oficina entonces? Si López va a estar diciendo una burrada constitucional todos los días, pues vamos a cerrar esa oficina y nos ahorramos un buen varo, diría un amigo. Para que vea usted, pues, que este gobierno en materia de respeto a la Constitución se caracteriza por algo tan popular como esto que seguramente usted conoce. Se pasan el texto constitucional por el Arco del Triunfo y no precisamente el que está en la Plaza de la Estrella o Place de l'Étoile en París. Ese es el gobierno de López y ese es el desprecio que evidencian un día sí y otro también de lo que marca la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Imagine usted si la violación sistemática y permanente del texto constitucional es lo suyo de López y el director jurídico, el jefe de la oficina jurídica de presidencia, no le dice, señor, esto está mal. ¿Qué podemos esperar de otras leyes? Pues que se hacen cera y pabilo de las mismas. La última noticia que tengo en materia de comportamiento legal de López y su gobierno es que la única ley que respetan es la ley de la gravedad y están ofreciendo cursos a todos los integrantes del gabinete de levitación. Dicho de otra manera, quieren violar incluso la ley de la gravedad. Ni modo, por eso votaron, eso obtuvieron. Dejemos las quejas y los lamentos y hay que prepararse para votar el 6 de junio del 2021 en el sentido correcto y por los candidatos correctos, no por los de Morena. Muchas gracias y lo espero mañana viernes, donde vamos a cerrar la semana, pero ya con las noticias sobre lo que sucedió en el Pleno en Cámara de Diputados y la decisión de la Suprema Corte también en el Pleno. Gracias.